Caso Cristina es nuestro hashtag de la noche. Y ya le decía, hoy se dieron declaraciones presentadas por parte de Fundación Sobrevivientes, donde se escucha a Olga Petrona Say, empleada doméstica de la familia Barreda Sicabiza, pues diciendo cómo fue lo ocurrido aquel día, el último donde se vio a Cristina Sicabiza. Le presento la declaración de Olga Petrona Say. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala, unidos para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Azúcar de Guatemala es desarrollo para todos. Fundación Sobrevivientes y Familia Sicabiza Molina presentaron un audio de Olga Petrona Say, empleada de la familia Barreda Sicabiza, que no había sido publicado. Sin embargo, fue entregado a las autoridades, donde de forma espontánea Say expresa que Cristina está muerta y sabe cómo dar la noticia a la familia. Esta era una más de las pruebas que la familia considera contundentes para abrir juicio contra Roberto Barreda. ¿Está muerta o está viva, Olga? Yo creo que sí está muerta. Ella está muerta. Y lo siento mucho que yo le tenga que dar esa noticia al señor Juan Luis Sicabiza, porque que yo lo tuve mucho cariño a la señora Cristina Sicabiza e incluso a su familia, pero yo lo siento mucho por él de que sí, ella está muerta. Asimismo presentaron un video donde Olga Say demuestra cómo fue que Cristina Sicabiza pidió ayuda y ella por temor no pudo auxiliarla. Pues, la señora Cristina Sicabiza tocó con los niños, María Mercedes, Roberto José, y me dijo ella así, era lo que ella gritó, y ella tocó así las puertas, y escuché perfectamente bien que ella lo hacía así con la puerta, pero no sé si él le echó llave a esta puerta o no sé, pero escuché que ella agarraba estas puertas así y tocó la puerta así, y de ahí hasta ahí fue cuando yo ya no escuché gritos de ellas, ya no escuché nada de ella de la manera como me pedía. O sea, cuando ella me pidió ayuda, señor juez, a mí me dio pena de venir entre ellos dos, porque obviamente eran pleitas de pareja entre ellos dos. Que yo nunca he entendido por qué no la buscan viva. Porque si usted mira los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, los familiares jamás pierden la fe en que encontrarlos vivos. Ellos ya la dieron por muerta desde el siguiente día. Y eso no está bien, porque si ellos tienen las pruebas para decir que no está, que las presenten, ¿verdad? Entonces, hay más indicios y mucho más sospechas de que ella está viva. Entonces, ¿por qué no agarrar todo ese dinero que han gastado en ir a abrir hoyos por toda Guatemala por presión de la Fundación Sobrevivientes? Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala, unidos para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Azúcar de Guatemala es desarrollo para todos. Escuchábamos la declaración del video mostrado por Fundación Sobrevivientes, donde se ve a Olga Petrona Say narrando lo que ocurrió aquel día, que fue el último en el que se vio a Cristina Sicabiza, y también la declaración de Roberto Barreda, quien asegura que pues, se debe dejar de gastar dinero en abrir hoyos buscando a Cristina Sicabiza, que posiblemente está en el extranjero. En la vía electrónica tengo al doctor Juan Luis Sicabiza, a quien le agradezco muchísimo haber tomado esta comunicación. Y yo entiendo el dolor que se ha de sentir, doctor. Mi pregunta específica es, ¿usted cree que el sistema de justicia les ha dado respuesta a ustedes como familia de una víctima ante un caso tan doloroso como este? Buenas noches. Buenas noches a todos y gracias por tomar en cuenta nuestras opiniones. Yendo a su pregunta, primero yo creo que esto todavía no ha llegado a más allá de la fase intermedia y todavía no tenemos un dictamen del juez de si el caso va a pasar a debate. En las fases anteriores sí le puedo decir que se queda uno con una sensación de desasosiego, de que no hubo una respuesta tan pronta. Ustedes se recordarán muchos casos probablemente más emblemáticos que sucedieron contemporáneamente a lo de mi hija y que ya hace tiempo fueron resueltos, se tiene una condena y los culpables están siendo sometidos al castigo correspondiente. La única diferencia entre este caso y estos casos y el nuestro es que probablemente no tenían entre la familia
los otros culpables conexiones tan fuertes como los que tiene Roberto Barreda. Luego les recuerdo los intentos que hubo muy al principio denunciados por la jueza Verónica Galicia de personas que trataban de accesar a los audios del caso cuando el caso estaba todavía en reserva. Les recuerdo también que yo personalmente avisé en 2 ocasiones al Ministerio Público de la posible fuga de Roberto hacia el vecino país de México y en ningún momento se actuó con prontitud. También le tengo que decir que el luminol salió positivo y el día 20 de julio del 2011 y la orden de captura no se puso hacia Roberto sino hasta el 16 de agosto. Todas esas son detalles y cosas que lo dejan a uno con muchas dudas en mente, pero esperemos a llegar al final de esta fase intermedia y confiemos que el licenciado Gálvez pueda tener la oportunidad de actuar y dictaminar conforme a derecho, que es únicamente lo que nosotros pedimos como familia. Doctor, la última pregunta, agradeciéndole tomar esta comunicación. Yo quisiera saber qué siente usted como padre al escuchar a un hombre pues que estuvo ligado a su familia, al menos de manera política, decir que no deberían de buscar el cuerpo enterrado, sino quizás ella está viva. ¿Qué es lo que se siente como padre ante alguien pues que compartió con usted? Yo creo que uno llega después de los años de crianza a conocer perfectamente a sus hijos y sabemos después de esos primeros días iniciales donde nos hicieron creer de que era una desaparición y posiblemente un secuestro, sabemos que Cristina, en el caso de tener ella la oportunidad, se iba a comunicar inmediatamente con nosotros. Se ha dicho por esta persona de que vive en Panamá y él sabe perfectamente que el tercero de nuestros hijos reside desde hace más de 7 años en Panamá. ¿Cómo Cristina no iba a ponerse en contacto con él de alguna forma? Sabemos que esto que nos está haciendo creer es solo un distractor y si fuera eso cierto, si él mismo lo creyera, ¿cómo es que permite que su madre pase 17 meses en la cárcel? ¿Cómo permite él estar 2 años huyendo, estar en una cárcel por 2 años, quiero decir, sin haber puesto a nadie que buscara en los supuestos lugares donde él dice que sabe que está ella? Es en cierta forma una payasada más. Gracias, doctor Sicavisa, es de verdad muy amable en haber tomado esta comunicación. Gracias. Gracias a ustedes, feliz noche. El doctor Juan Luis Sicavisa en una comunicación en directo con este espacio de a las 10 p.m. Voy con el análisis, antes las redes, porque tengo ya muchos mensajes. Caso Sicavisa es nuestro, caso Cristina, perdón, es nuestro hashtag la noche. Claudia nos plantea a través de las redes: ¿por qué no buscan en Belice? ¿No les parece extraño sus visitas constantes a ese país? Brandon nos dice: el juez ya tiene los argumentos necesarios para presentar juicio. Tristemente es algo que viven muchas familias en el país. La activista de Voces por Cristina, Tania Lizárraga, nos dice: no más corrupción, tráfico de influencias e impunidad, que salga toda la verdad a luz. Nos plantean: asesino, ¿cómo tiene el descaro de decir que la busquen viva? Como una buena madre abandonaría a sus hijos con tanta prueba. Tommy nos dice: no hay duda, Roberto es asesino, la madre y muchos de las familias son culpables de encubrimiento, que la ley trabaje. Y Ferdi nos dice: Barreda es un cínico, solo es superversamente existe la idea de que Cristina Sicavisa esté en otro país. Le doy la bienvenida y las buenas noches a la licenciada Carmen Lorena Ortiz. Gracias, Juan Carlos, público televidente. Cristian, buenas noches. Buenas noches. Nuestros saludos también a la familia Sicavisa. Esta semana particularmente ha sido bastante dura para ellos. Yo creo que desde la semana pasada, como bien lo decía el doctor, son 4 años ya de estar en este proceso. Ha sido un camino largo, un camino bastante doloroso para la familia. Ha de ser terrible el hecho de no saber finalmente qué es lo que ha pasado con su hija, pero creo que ha sido particularmente doloroso esta semana el hecho de que se haya pedido un cambio en el delito por el de abandono de hogar. Se quiere que a Cristina se le acuse de abandono de hogar y que a Carlos Barreda se le dé una medida sustitutiva. Será algo que tendrá que decidir el juez Gálvez, que es el juez que está a cargo de este caso, pero me llama mucho la atención la dilación y todos los obstáculos que la familia ha tenido que enfrentar
para finalmente obtener justicia para su hija y sobre todo conocer su paradero. Apenas el juez Gálvez lo que tendría que estar haciendo el día de mañana es decidir si Roberto Barreda va a juicio o no va a juicio. Entonces eso es lo que llama la atención. Apenas va a decidir si va o no va a juicio y se ha pasado por una etapa muy larga, como mencionaba, con muchos obstáculos, en donde inclusive la mamá de él estuvo por bastante tiempo pues presa, acusada también de tráfico de influencias y de obstrucción a la justicia. Probablemente veremos finalmente qué es lo que decide el juez el día de mañana, pero es de valorar también el valor de esta familia de hacer que este caso se mantenga en la palestra pública durante estos 4 años y también a Voces por Cristina y al acompañamiento que se ha tenido por parte de la Fundación Sobrevivientes, que ha sido una pieza clave para lograr llevar al caso hasta este punto en el que actualmente se encuentra. Vamos a las redes, estamos con Caso Cristina como nuestro hashtag de la noche. Nos dice Rosy, como pueblo exigimos justicia para Cristina y su familia, confiamos en usted, señor juez Gálvez, no más impunidad. Y Claudia nos plantea, ya leíamos lo que nos plantea Claudia en ese tuit. Licenciado Cristian Manolo Castillo, bienvenido. Carmen, muy buenas noches, Juan Carlos, y a todos los que nos acompañan desde sus hogares. Este es un tema particularmente controversial en nuestra sociedad. Es un tema que saca a luz una de las problemáticas que, insisto yo, es causa de la violencia en el país, que es precisamente la violencia dentro de los hogares, la violencia intrafamiliar. Cómo un fenómeno de esa naturaleza se ha llevado a la naturalización, se ha llevado a puntos en los que no se ve inclusive como algo que es un delito, la violencia contra las mujeres. Igualmente hay violencia contra hombres dentro de las familias, pero el tema precisamente de la violencia contra las mujeres dentro de los hogares es uno de los problemas que transmite a las nuevas generaciones, a cada nueva generación, esa lógica perversa de resolver los conflictos por la vía violenta, por la vía de la fuerza. En este caso, me parece que uno de los temas que hay que resaltar de entrada es la lucha incesante de la familia, de las organizaciones que ya Carmen planteaba, pero sobre todo de una familia que se enfrenta a estructuras de poder en el país. Particularmente la justicia, hasta antes de los procesos del año pasado de las comisiones de postulación, operaba muy por fuera de la cobertura de los medios y muy por fuera del abordaje de la opinión pública. De hecho, conocíamos poco cómo funcionaba el organismo judicial, conocíamos poco de esas tramas y de esas tranzas de poder que se daban dentro, no solo en el nombramiento de magistrados y jueces, sino además en la misma aplicación de la justicia. Cuánto impactaba el tema de la politización de la justicia. Y a pesar de eso, esta familia creyó o ha creído en el sistema judicial guatemalteco y se ha mantenido exigiendo a ese sistema judicial que se le haga justicia a un caso que ha sido por demás emblemático en el debate jurídico en el país. El otro elemento que hay que poner sobre la mesa también tiene que ver que el Estado le ha quedado a deber, y Juan Carlos me parece que era muy agudo en su pregunta al doctor Sicavisa cuando refería si ellos sienten que el Estado ha respondido en torno a cómo se ha manejado este caso en particular. Debemos recordar que el Ministerio de Gobernación en su momento hizo público que conocían que Roberto Barreda había salido del país con sus hijos, conocían todo el recorrido que había realizado, tenían conocimiento de cuáles habían sido las paradas, las formas de traslado, de tránsito aduanero, etcétera. Es decir, había toda una cobertura de seguimiento del Ministerio de Gobernación, y a pesar de eso, pasó casi 2 años el señor Barreda fuera del país con los hijos. Esto además impactó en la familia de Sicavisa, es el no tener... El impacto sobre los niños especialmente que esto ha tenido. La familia Sicavisa no solo pierde a una hija, sino igualmente pierde de vista durante 2 años a los nietos. Es decir, ha habido una serie de elementos en los cuales el Estado no ha cumplido y no ha logrado cubrir y aplicar justicia pronta y cumplida a un tema como este. Yo le digo una cosa, Lic, a partir de lo expresado por el doctor Sicavisa en este espacio, yo lo que me quedo es asombrado del nivel de claridad de la mente. O sea,
cuando usted es padre y tiene al menos la más mínima esperanza de que su hijo esté vivo, usted se ha de aferrar profundamente a él. Pero el nivel de claridad que tiene la familia Sicabiza de lo que está pasando, a decir, ¿sabe qué? Si estuviera viva, no hubiera pasado. Claro, pero no solamente de claridad, sino de mantenerse en el propósito, porque cuántas familias en Guatemala no claudican. Abandonan. No, y además ya no siguen con el juicio por temor a represalias. Por temor, por cansancio, porque es sumamente caro. Claro. Estamos hablando de una familia ahora acá en las áreas urbanas, pero la violencia intrafamiliar atraviesa todo el país y es todavía mucho más aceptada en las áreas rurales. Fíjense que hay un estudio del Barómetro de las Américas, de la POP, realizado en el 2014, en donde se dice que Guatemala es de los 28 países estudiados el país que más acepta la violencia física en contra de la mujer. Cuando se le pregunta a los guatemaltecos si ellos aprueban o desaprueban el castigo físico o la violencia física hacia la mujer, hay un 51% de guatemaltecos que opina que lo desaprueba, pero lo entendería si la mujer desatiende las tareas del hogar. 2014, por Dios. Imagina, ese es 2014. Por Dios, solo voy a las redes, licenciada, luego terminamos el argumento. Estamos con caso, Cristina. Me parecen ridículas las declaraciones de ese asesino, es lo que dice Luis. María, todavía se cree que por ser el esposo se debe de tolerar y aguantar todo, incluso la violencia. Me hace recordar el caso de Beverly en los 90s, que también fue muy sonado. Sí fue un caso muy complejo, principalmente por quién mató a Beverly Sandoval. El perfil psicológico del asesino de Beverly Sandoval fue un caso muy particular, y quienes quieren ser acuciosos en cuanto a ese caso porque no lo lograron tener como referencia, hay mucha documentación en internet. Juan Luis y Angeli son gente trabajadora y luchadora que crearon 4 hijos productivos a la sociedad guatemalteca, nos dice Brenda. Brandon, que salga toda la verdad a luz. Barreda es culpable, las palabras de la empleada son claras al decir que escuchaba gritos. Oscar, las acciones tomadas por la madre y por el mismo Roberto apuntan a que él sabe dónde está Cristina. Jacqueline nos dice, es solo una muestra más de todo lo que el dinero puede comprar. Justicia para Cristina y todas las mujeres que sufren en silencio. Neto, lamentablemente lo que ocurre con el caso Cristina, pero injusto y más lamentable que el Ministerio Público no ponga el mismo interés en todos los casos similares. Yo estoy parcialmente de acuerdo con lo que plantea Neto, pero destaco el trabajo de una organización de la sociedad civil conformada tan solo por mujeres que buscan esa reivindicación de la lucha por la justicia en un caso que a ellas les duele, que si tienen los recursos, que si han tenido el tiempo. Lo que no puede olvidar el ciudadano es que han usado sus recursos, su tiempo, su esfuerzo, su voluntad, y que ha sido larguísima la lucha. No ha sido fácil, seguramente muchos ya hubiéramos claudicado en ese esfuerzo, seguro. Gladys, Roberto debe pagar por lo que hizo. Pareciera que los padres de Cristina tienen más capacidad que los investigadores. Claudia, juez Gálvez, el futuro de muchas mujeres está en sus manos. Con este caso emblemático, Sicabiza, no permitir más impunidad. Estoy seguro que Barreda asesino quedará libre. Para Gálvez ningún influyente ha sido culpable, ni uno solo. Corrupto es lo que nos dice Jimena. Admirable la lucha de la familia, lamentable el Estado no ha actuado de manera eficiente. Saludos, gracias Jimena por su mensaje. Perdón, licenciada. Sí, mira, quiero volver ahora más bien al tema de lo que va a resolver el juez Gálvez, que es si finalmente... estamos en etapa intermedia, iríamos a apertura de debate lleva a público. Juicio o no a Barreda. Y acá, ¿qué es lo que se estaba argumentando? Que posiblemente se decidiera no llevarlo a juicio porque no hay cuerpo, y al no haber cuerpo, pues no habría delito. Ahora bien, sobre este tema ya se ha vuelto discutible y hay algunos abogados, y aquí quiero leer textualmente algo que decía el licenciado Pérez Trabanino, que justamente acaba de estar en estos días acá en las 8:45 haciendo un análisis, en donde él decía: puede haber condena por femicidio sin que exista cadáver. La máxima legal de que sin cuerpo no hay delito corresponde a otras épocas en las que se imponía el sistema de prueba tasada. Por lo tanto, Barreda sí podría ser condenado. En todo caso, acá lo que quiere él decir es que también hay otros medios, otras pruebas que han estado siendo presentadas en estos días, que deberían de ser valoradas por el juez de una manera mucho más racional.
Es decir, no únicamente basarse en que hasta que no haya cuerpo, entonces posiblemente no se vaya a abrir a juicio, sino que sí hay suficientes elementos de prueba, a decir de la parte acusadora, como para dar ese ligamos resultado. Ese precepto legal con la acuciosidad comunicacional. Es por eso que Roberto Barreda trata de insinuar que ella está viva. Sí. Es así de simple, porque él trata de reforzar ese argumento de esas fueron las palabras de su defensa. No me puede demostrar que está muerta. Claro. O sea, por lo tanto no me puede decir asesino porque no me puede demostrar que está muerta. Y esos son los argumentos justamente de su abogado defensor, decir no hay cuerpo, no se debería abrir a juicio porque no hay delito y más bien se debe de calificar el caso de Cristina como abandono de hogar. Sin embargo, el doctor Sicabiza hacía referencia a las pruebas de luminol. Y en esas pruebas, a pesar de que se aplicaron tarde en la escena del crimen, toda vez que pasaron alrededor de 20 días, si no estoy mal, entre el hecho propiamente de violencia o el relato de la empleada doméstica que afirma la fecha en la que se dieron los hechos y que coincide con otra serie de pruebas que se dan en ese momento, esas pruebas de luminol, a pesar de haber sido practicadas tarde sobre la escena del crimen, reflejan que sí hubo presencia o hay vestigios de sangre en algunas áreas de la casa, pero también en el vehículo. Todo esto lo que comprueba o lo que genera, digamos, es el hecho de que hayan pruebas suficientes para poder incriminar. Sin embargo, el tema del cuerpo es un debate jurídico complicado. Esto, un debate jurídico. Y hay otro factor que a mí me ha llamado la atención y nuevamente gira alrededor del INASIF, que en algún momento fue acusado el INASIF de haber alterado las pruebas. Entonces yo creo que todos estos elementos que han ido sucediendo en el camino, los cuales se refería el doctor Sicabiza muy bien, más todo este comportamiento del INASIF, más además de las pruebas de luminol, hay otro tipo de pruebas que tienen que ver con los videos del condominio y otras pruebas testimoniales. Hay bastante, a decir del Ministerio Público, pues tiene que ser justamente valorado por el juez para tomar una decisión al respecto, independientemente, porque la misma ley, según decían otros abogados, la ley no estipula que necesariamente tiene que haber cuerpo para poder abrir a juicio en este tipo de casos. Vámonos a las redes, estamos con Caso Cristina como nuestro hashtag de la noche. El doctor Hernández, este caso pone a prueba todo el sistema. La búsqueda de la justicia no es solo para su familia, sino para todos los guatemaltecos, nos dice el doctor Hernández. Exigimos justicia para Cristina. Roberto Barreda y Ofelia de León deben ir a juicio, no más impunidad. Pedro Pablo, familia Sicabiza, ejemplo de paz para Guatemala. A pesar de todo, su mensaje es ejemplar. Yo lo retomo. La serenidad de este hombre que ha de vivir un calvario. Que no es de la noche a la mañana, Juan Carlos. No, son 4 años de lucha. Ha de ser un calvario, Lick. Pero hay otro elemento que a mí me llama la atención a lo largo del recorrido que se ha dado sobre este caso, es que la familia Sicabiza además se ha comprometido con entender cómo opera el organismo judicial. Claro. La familia Sicabiza ha sido no solo parte implicada, sino además ha sido parte activa en entender cómo opera la justicia en este país. En más de una ocasión he visto esa actitud no solo en el doctor Sicabiza, sino también en la madre de Cristina, que con una profunda serenidad entienden los argumentos que se dan en el proceso judicial, pero además participan activamente del debate jurídico. Y eso es en alguna medida lo que me imagino, porque no podemos entender la implicación emocional de la familia en este caso, pero puede en alguna medida sostener esa posición tan serena para abordar un caso tan profundamente de choque contra la emotividad. Y otro de los elementos que creo que se ha manejado adecuadamente es el sacar a los niños de todo el escenario de debate, no solo jurídico, sino también mediático, porque en más de una ocasión se ha señalado que este caso en particular ha tenido implicaciones mediáticas aunque ha de ser sumamente difícil para los niños que ahora están tan permeados por las redes sociales, por el internet y todo, aislarlos completamente de ese contexto. Pero ha habido un buen manejo, digamos, a partir del aparecimiento de Barreda con los niños, de ahí para acá no ha habido una exposición que además los haga más vulnerables a esos señalamientos o a ese flujo de información en torno a lo que ha venido sucediendo. Vamos a las redes, estamos con Caso Cristina como nuestro hashtag de la noche, un caso que tiene muchísimas implicaciones. Mario nos plantea,
En este crimen están involucradas la madre y quienes limpiaron la casa para borrar evidencia, que todos paguen. No hay cadáver, es cierto, pero más allá de eso me pregunto para qué probar ese elemento más formal. ¿Habrá certificado de defunción? Es lo que nos dice Elmer. Nos dice, no existe un crimen perfecto, tarde o temprano se sabrá la verdad, licenciada. Sí, definitivamente tarde o temprano se va a saber la verdad. Lo que uno tiene que ponerse a pensar también alrededor de este caso, y quiero volver al tema de cuántas mujeres pueden estar sometidas a este mismo tipo de situaciones, y que el caso de Cristina Sicavisa lo puso como en el mirador público. No solamente ha permitido este caso poder encontrar una serie de lecciones aprendidas de lo que se hizo o se dejó de hacer con la prontitud que ameritaban las investigaciones en el caso de Cristina, y el haber aprendido de eso es lo que ha permitido agarrar, en este caso capturar a otros hombres que han maltratado y han asesinado a sus parejas, precisamente sobre la base de la experiencia de este caso. Pero adicionalmente hacer pensar a las familias y a las mujeres que hay una serie de indicadores que muchas veces se descuidan. Es decir, aquí había abuso psicológico, había abuso económico, que muchas veces las mujeres no se animan a denunciar. ¿Y por qué? Por diversas razones. Por temor a la misma pareja, por temor al que dirán socialmente, porque han sido amenazadas por la pareja en el sentido de que si dicen algo van a ser agredidos los niños o ellas o sus familiares. Muchas veces por falta de educación, porque asumen la violencia como algo normal. Otras veces porque denunciarlo, pues no hay una institución pública a disposición capaz de ayudarlas. Y otras veces por el sentido también de indefensión de una mujer, que si uno acude al Ministerio Público a poner una denuncia por agresión, por intimidación por parte de la pareja, lo único que le dan es una medida escrita en un papel donde le dicen a él que no se puede acercar a la mujer ni a los hijos, pero que al final nadie vela porque eso se cumpla o no. Aunque en este caso, Carmen, yo creo que la sobreexposición del caso no ha sido por el lado de las víctimas, sino ha sido por el lado de los victimarios, porque la familia de León sigue siendo una familia, digamos, determinante, no solo dentro del sistema de justicia. Debemos recordar que Barreda, antes de todos estos hechos, era gerente de una de las 3 telefónicas del país y ocupaba, digamos, un cargo de toma de decisiones importantes, además que la mamá había sido presidente de un organismo judicial. Que dicho sea de paso, como Carmen ya lo había referido, termina en la cárcel después de haber sido presidenta de la máxima autoridad en materia de justicia en el país, por debajo de la Corte de Constitucionalidad. Pero en términos generales me parece que nuestro sistema funcionó o quedó evidenciado a partir de los agresores, de la exposición de los agresores, y no del seguimiento y la responsabilidad del Estado de hacer justicia a las víctimas. Y por eso creo que tiene particular importancia la lucha de la familia Sicavisa, porque a pesar de todo, en contra de todos los pronósticos, además de lo que hemos dicho en este caso, en este espacio, el costo que tiene, la perseverancia que hay que tener para la aplicación de justicia, etcétera, además se enfrentaron a estructuras criminales, a estructuras de poder, de tráfico de influencias muy complejas, que operan dentro del organismo judicial, pero que además hemos visto que han venido salpicando a otras instancias, como inclusive hubo señalamientos en contra del INASIF. Claro. Voy a las redes, estamos con Caso Cristina como nuestro hashtag de la noche. Nos dice Ana Lu, el Ministerio Público ha hecho bastante investigación, pero hay definitivamente aún influencias que hacen que esto no avance, es lo que nos plantea Ana Lu Obando. Lucía, ¿y qué hay del papá de Barreda? Jamás visto ni oído. ¿Será que él también pues no le sirve de tapadera al hijo? Hay un estudio incluso de la relación, un perfil psicológico de la relación entre la mamá y Roberto Barreda. Ella prácticamente se expone Total. Por su hijo. Totalmente. Es decir, y llega a estar en condiciones complicadas dentro del sistema penitenciario. Bueno, en Santa Teresa. Pero, y que no llegó a tener los privilegios que tienen otras vinculadas al proceso que en este momento sí, porque, por ejemplo, estaba en el área de que está Roxana Valdetti. En un área aparte, sí. Ahora ¿sí? Acá, digamos, hay opiniones también divididas en cuanto al comportamiento de la señora.
digamos, para cualquier mujer que tiene hijos sabe que uno daría lo que fuera por defenderlos. Ahora bien, la pregunta está en que si yo haría lo que fuera aún sabiendo, en el caso hipotético de que él efectivamente es culpable. Pero tenemos un caso relativamente reciente en el cual una madre finalmente decide tomar distancia de su hijo. No fue, digamos, en esos términos precisamente parecidos a los de Cristina, pero es el caso de Michelle Bachelet. Respecto a su hijo, que fue acusado de un caso de corrupción, y ella finalmente toma distancia y dice, bueno, si él incurrió en ese delito, pues que la justicia sea la que aclare la situación, en el caso de él y de su propia nuera. Es decir, no se parece, es un caso más bien de índole político, pero vamos a que hay una madre de por medio que al final tiene que tomar una decisión, si apoyarlo incondicionalmente a pesar de lo que él pudo haber hecho, o más bien hacer que se responsabilice de sus actos. Ha de ser también una decisión bastante complicada para esta señora. En un país donde funciona muy bien la República, porque la separación de poderes ahí queda claramente establecida. Siendo Bachelet presidenta del Ejecutivo, permite que haya una investigación desde el judicial a su hijo, digamos, a alguien implicado emocionalmente muy cercano. Sin embargo, en nuestro país las redes de poder atraviesan los poderes. Hemos visto cómo desde el organismo judicial se trata de hacer incidencia en el legislativo, en el ejecutivo, y vemos toda una trama de redes que entrecruzan la institucionalidad pública y que la hacen inoperante en temas como este. Y en este en particular, la expresidenta del organismo judicial logró en alguna medida retrasar procesos y por eso llegó a estar inclusive... A ver, que yo eso sí lo veo vital, lo que plantea el licenciado Cristian Castillo. Ese retraso malicioso ha de ser lacerante, hiriente, desesperante, de ver esa inoperancia del sistema de justicia que no es tal cuando usted no tiene justicia pronta y cumplida. Pero es que imagínense, Juan Carlos y Cristians, si en los casos paradigmáticos, extremadamente sensibles que está llevando la CICIG, está costando mucho sacarlos a flote, romper con esas estructuras de poder tan incrustadas en el Estado, ¿cómo no lo será para los ciudadanos comunes y corrientes que de pronto tenemos alguna situación que enfrentar en los tribunales, que enfrentar en el sistema de justicia, que no somos prácticamente nadie y que tenemos que librar esas batallas? Eso es lo valioso en este caso, pero también hay que tomar algo en consideración. Muchas veces nada se logra si no es con el acompañamiento de este tipo de instituciones como la Fundación Sobrevivientes. Yo retomo algo de lo que construye la licenciada Ortiz. Esta es una muestra de cómo es nuestro sistema de justicia. Para aquellas personas que insistentemente acuden al argumento de que en los casos planteados por la Comisión Internacional y por el Ministerio Público no se han tenido condenas, tome el caso de Cristina Sicavisa y vea cuánto ha durado el proceso ya con la captura de Roberto Barreda, no digamos cuando él no estaba en Guatemala. O sea, es un proceso que toma muchísimo tiempo y la justicia no es tan rápida como los ciudadanos quisiéramos. Nosotros quisiéramos que hubiera sido una sentencia muy inmediata. Eso no se va a dar. Boylik, solo estoy con nuestro hashtag de la noche, que estamos con Caso Cristina. Nos dice María, la mamá de Barreda es muy posible que ella quiera tomar el lugar de esposa de su hijo, es lo que dice María. Sergio, la culpabilidad de Barreda es más que evidente. Más que evidente, nos plantea. El resto es que el Ministerio Público logre comprobarlo y que lo condene. Sergio tiene una argumentación muy válida. Debido proceso. Aún así nos canse. Tiene que ser así. Aún así, todo el país crea que es culpable, habrá que probarlo. Y habrá que tener argumentos legales sólidos. Tania nos dice, exigimos justicia para Cristina. También nos plantea Fernando, los jueces tampoco han sido justos con otros casos. Hay sentencias que dan lástima y las víctimas sufren las consecuencias. Fernando pone un punto sobre la mesa muy interesante. El irrespeto que se tiene para con la víctima. Con la víctima. Yo estoy absolutamente claro que hay que respetar el debido proceso y los derechos del procesado. Pero ¿y la víctima? Esa familia... ¿Y su círculo? Claro. ¿Y esa familia? Sergio, la frase tan repetitiva, si me denuncian te mato, si me denuncias te mato. Lamentable, muchos lo han cumplido, hay que denunciar definitivamente. Nos dice a través de las redes el licenciado Moisés Fialco.
Para los guatemaltecos es un caso claro de asesinato. Para la ceguera de la ley, no, es lo que nos dice Moisés. Gustavo, en estos casos el Ministerio Público ya debería de haber actuado de oficio y 4 años después de haber presentado pruebas contundentes, es su pregunta. A través de las redes estamos con Caso Cristina, revisamos los últimos. En este caso emblemático, tristemente, representa la impunidad imperante en nuestro amado país. Vanessa vino a exponer todo lo malo que hay en Guatemala: corrupción, tráfico de influencias, incompetencia, esnovismo, retraso y machismo. Pero además agregaría yo a ese importante tuit el tema de la impunidad. Toda vez que muchas de las actitudes de las víctimas es dejar por la buena la situación. Además del temor, además del costo, además de todo lo que ya planteamos de por qué no se aplica la justicia en el momento adecuado, tiene que ver con que no hay una decisión de las víctimas de continuar el proceso. Con el proceso, y a veces ni siquiera de iniciarlo, sino que claudican desde el principio. Y con la carga emocional que eso también conlleva. El punto acá, la enseñanza de este caso es, y que es una enseñanza para toda la sociedad guatemalteca, es la perseverancia y creer en la institucionalidad. Porque a mí me asombran las palabras del doctor Sicabiza cuando... La pregunta inclusive a mí me sonó un poco fuerte de Juan Carlos cuando le dice, bueno, ¿está usted de acuerdo con lo que ha recibido del Estado respecto de aplicación de justicia? Pudieron haber ya claudicado y siguen creyendo en la institucionalidad y siguen creyendo en el sistema de justicia y siguen dando la batalla adentro del sistema. Pero lo que hay que hacer es exigir que ese sistema de justicia, opere adecuadamente, en alusión a ese debido proceso al cual todo el mundo está aludiendo en este momento, se haga sobre la base de los argumentos y de las pruebas contundentes y dejar a un lado ese tráfico de influencias o compra de voluntades o clientelismo o amiguismo o como se llama. Aquí yo de pronto quiero, hay varias cuentas que me están refiriendo el debate de que como no hay cuerpo no se puede aducir el delito y estamos en alguna medida contraviniendo el principio constitucional de inocencia. Sin embargo, hay demasiada evidencia que pone en entredicho el que no haya habido un asesinato, el por qué irse del país, el por qué desaparecer en las condiciones en las que lo hicieron. El daño que se le hizo a los niños habiendoles cambiado de identidad y decirle tú ya a partir del día de hoy ya no te vas a llamar fulano, sino te vas a llamar mengano. Digamos, hay demasiadas cosas. La más básica de todas es, oiga, se perdió mi esposa. O sea, es alguien a quien yo amo, por eso me casé con ella. Es un precepto lógico, fundamental. Si me casé con ella es porque la amo. No habría ningún otro precepto. Y si de la noche a la mañana desaparece, oiga, al menos me haría la pregunta de ¿por qué? En esas condiciones del caso, me parece que también es trivial decir como no hay cuerpo, no hay delito. Me parece que hay que ser más responsables en el debate. Es muy simplista dentro del ámbito legal, ¿no? Ni estamos acusando, porque eso el único que tiene la posibilidad de hacerlo será el juez. Nosotros lo que hacemos es tratar de juntar una serie de pedazos para armar el rompecabezas. Sin embargo, me parece muy simplista del lado de algunos de los estimados televidentes que están debatiendo con nosotros en las redes, decir como no hay muerte, como no hay un cuerpo que demuestre el asesinato, entonces el señor sigue siendo presuntamente inocente. Creo que el debate debe ir más porque de lo contrario lo que hacemos es naturalizar. Entonces hasta que no veamos a la mujer con grandes hematomas en el rostro, decimos no, es que en la casa no hay violencia. Eso es únicamente el resolver los problemas y las diferencias. Momento, hay ahí un delito, hay un hecho que puede estar determinando y que puede desenlazar inclusive en la muerte de uno de los dos integrantes de la familia. Bueno, las redes, estoy con Caso Cristina como nuestro hashtag de la noche. Nos dicen a través de las redes, Oscar, admirable la perseverancia por perseguir justicia en este caso tan evidente e impune de violencia contra la mujer. Javier nos plantea, aún se cree en el antisistema porque hubo presión de varios frentes, pero ¿qué sucede con personas que no tienen ese acceso? Es lo que nos dice Javier. Esa ruptura del sistema, Javier, afecta a todos. La familia Barreda lo que ha mostrado es que teniendo conectes no se aplica la justicia. Exijamos justicia. Ese tuit de Maruaven, de la cuenta Maruaven, creo que es importante ponerle atención. Básicamente, alguien como Barreda no pudo haber operado solo.
la mamá ya digamos, cargó con una parte del peso de esto. Sin embargo, hay otras redes que tuvieron que haber generado alguna serie de Se había acusado incluso a un familiar, a un primo que de una manera pues que llamó bastante la atención. Finalmente se le da permiso para salir e inclusive hacer un viaje a Orlando, creo yo, con su familia y retornar, que también lo estuvo denunciando la familia Barreda. Entonces, por eso es que vamos a que hay una serie de irregularidades, por llamarlo de alguna manera, alrededor del caso, que el juez tiene que valorar al momento de tomar su decisión. Ahora bien, es en efecto, acá Zulema Rodríguez nos manda a decir de que la violencia no tiene raza ni nivel económico, claro, y es un problema latente en cualquier estrato social, y eso es completamente cierto. Ahora, de todos estos estudios que yo les mencionaba, es todavía mucho más proclive esta aceptación a la violencia hacia la mujer en las áreas rurales. Y acá es en donde también preocupa el hecho de que estas mujeres han crecido en ese patrón cultural muchas veces, pero además no hay presencia del Estado al cual ellas puedan acudir o las pueda formar en cuanto a sus derechos para hacerse respetar en determinado momento. Es decir, el Ministerio Público no está presente a lo largo y ancho del país, ni los juzgados tampoco. Y luego, ante una denuncia, posiblemente, como yo mencionaba anteriormente, lo que uno hace es echar más leña al fuego de ese hombre violento y agresivo que en el momento en que se entera o le llega una notificación de juez o del Ministerio Público, pues todavía se enfurece más y el riesgo para la mujer y para sus hijos o para su familia es mayor, con lo cual muchas prefieren callar. Le voy a dar dos frases que son contundentes. Si me denunciaste, mato. Si me denunciaste, quito a tus hijos. Pero además, es lo típico. En esa argumentación que ustedes dos plantean, María Adalid nos suma otro elemento. En muchos casos, el victimario le traslada la carga o la culpa porque hay de las acciones a la víctima. Sí, hay mucha y la víctima realmente se siente culpable y se siente que es por causa de ella, de víctima, que se dan esas condiciones de confrontación, de lucha, de choque, de violencia. Pero es que la sociedad lo acepta, imagínense. Nuevamente volvemos al estudio. Se le pregunta a las personas si justificarían la violencia física en contra de una mujer infiel. Y el 58% de guatemaltecos dijo que sí lo justificaría. Claro. Entonces, pero en ese caso, licenciada... Pero yo le pongo este tuit que nos manda nuestro compañero analista de este espacio, Mario Rosales, que creo que es maravilloso. Y nos dice, ¿cuántas mujeres aparentan un hogar normal, pero en lo privado viven un infierno? Creo que lo que expresado por Mario es realmente muy claro. Mira, es totalmente cierto. Socialmente aceptamos esta idea, ¿no? Que la golpee, pero que no la golpee en público, ¿no? Sí. O sea, la presión social por querer aparentar que tienes una vida de maravilla en las redes sociales, todo es perfecto, todo es maravilloso y con lo cual nadie se atreve a denunciar. Seguro. Pero sí te digo, atraviesa tantos estratos sociales que yo recuerdo una conocida que su marido le pagaba guardaespaldas. Sí. Y resulta ser que el guardaespaldas la cuidaba mientras ella andaba en la calle, pero quien le daba las tundas al llegar a la casa era él. Ahí estamos serios. Vamos ahora a la pausa, quédense con nosotros. Estamos con Caso Cristina como nuestro hashtag de la noche a las 10 p.m. Este segmento fue cortesía de Curbodegua, los techos curvos de Guatemala. Vamos a seguir, gracias a Roberto García desde el set de Antiguo Sports. Estamos con Caso Cristina como nuestro hashtag. Rapidísimo, Juan. Caso complicado, toda vez que el Ministerio Público actuó muy tarde y probablemente se perdieron pruebas. Hasta ahora son testimoniales. ISA, la plataforma fáctica del delito presentada por el Ministerio Público, es demasiado débil. La Gata, miles por seguir el consejo de la abuelita, debes de aguantar porque es tu esposo. Oscar, lo más triste de este caso es que apenas 1 entre 1000 igualmente quedan impunes, y nuestro compañero Mario Rosales, a los niños se les debe de inculcar la cultura de la no violencia, no les aplaudamos conductas inapropiadas, nos dice Pero Mario. no solo no les aplaudamos, sino yo quisiera sumar al planteamiento de Mario el tema de cómo les enseñamos a resolver sus diferencias en la escuela. Conflictos. Yo recuerdo muy claramente, por ejemplo, cuando... Si te pega, pegale. No, pero además
si uno no lograba pegarle e imponerse al otro, no me encima vayas a le venir caía a uno. contar que te pegaron y no hiciste nada. Mejor Porque ni me yo te digas, voy a porque pegar encima ahora. de todo te voy a pegar yo. A mí me pasaba eso, digamos, para el recha del nerd de la clase siempre llegaba quejándose de que había sido, que era el bullying. En esa época no existía ese término, pero yo recuerdo claramente que cada vez que no lograba imponerme, igual me caía. Y de ahí me tocó entrar inclusive a entrenar artes marciales y todo el tema, porque la lógica es, desde chiquitos, imponer tu voluntad. Si no podés por la vía pacífica, utiliza la vía de la fuerza. Y entonces el planteamiento que nos hace Mario es, creo, el fundamental para analizar el contexto de violencia en el país. Enseñamos a los niños, desde pequeños, a resolver sus diferencias por la vía violenta. E imponerse el hombre sobre la mujer, o el hecho de utilizar la fuerza para obtener lo que quieren. Y eso se va reproduciendo hasta edades adultas. El planteamiento acá, y sobre todo por el caso de Cristina Sicavisa, es urge sostener este caso. Me parece que ya 4 años de lucha, no solo de la familia, ahora se convierten en un eje de articulación social por demandar y exigir justicia. Y 2, el apoyo a la familia pasa por el hecho también de respetar el espacio de los niños, de los hijos, de los dos pequeños, que les va a tocar crecer, desarrollarse e incorporarse a una dinámica social con un impacto familiar como el que tuvieron que vivir en este caso de Cristina Sicavisa. Y complementando estas apreciaciones que decía Cristian sobre cómo educan a los hombres, también las apreciaciones de cómo nos educan a las mujeres. Y en buena medida ese consejo de la abuelita: aguántalo porque es tu cruz, aguántalo porque tú lo elegiste, aguántalo porque al menos te mantiene bien o lleva el pan a la casa, o aguántalo por tus hijos. Yo creo que esos círculos hay que irlos cerrando. Tenemos un trabajo cultural pendiente ahí, en donde también las iglesias tienen muchísimo que ver, y las mismas mujeres también ser conscientes de esa situación y tratar de romper ese mismo círculo. Sí quiero llamar la atención sobre un hecho en particular, y es que en Guatemala este fenómeno de la violencia intrafamiliar es tan pero tan grave que motiva muchísimas de las migraciones de mujeres hacia Estados Unidos. Y es tan grave que Estados Unidos en agosto del 2014 dijo que esto era una causal para poder pedir asilo en ese país. Entonces, si Estados Unidos está reconociendo esto como una causal para poder otorgar en determinado momento un asilo a estas mujeres que padecen esta violencia intrafamiliar, ¿qué más no debería de ser para el Estado guatemalteco y para nosotros como sociedad ver en qué manera corregimos estas lamentables estadísticas de aceptar de una manera implícita o explícita esta violencia intrafamiliar hacia la mujer y también en la educación de los propios niños? Al resumen. Cementos Progreso. Compartimos sueños, construimos realidades. Presenta este segmento. En el resumen, contarle que en el caso Sicavisa, la Fundación Sobrevivientes presentó un audio que revela cómo Olga Petrona Say, ex empleada doméstica de la desaparecida Cristina Sicavisa. Autoridades del Ministerio de Gobernación anuncian que han iniciado las investigaciones necesarias para esclarecer el asesinato de 17 ríos en la Granja Final, Canadá. En un centro médico para discapacitados en San Bernardino, California, se dio un ataque armado que dejó al menos 17 muertos y más de 20 heridos. Comienza la etapa de clasificación a semifinales dentro del fútbol guatemalteco. Deportivo Suchitepeques enfrentará mañana a Guastatoya. Cementos Progreso. Compartimos sueños, construimos realidades. Presentó este segmento. Es un caso del que seguramente estaremos hablando mucho más como sociedad, pero porque nos ejemplifica, nos hace ver problemas estructurales de nuestra sociedad. Estamos viendo la violencia, estamos viendo lo carcomido del Estado, la poca respuesta que tenemos ante las instituciones de justicia, pero también ejemplos, aquellos de lucha, de perseverancia, de búsqueda insaciable por la justicia. Eso es el ejemplo que debemos de tomar. El resto lo tenemos que trabajar, lo tenemos que corregir, tenemos que ver ese faro que nos oriente hacia hacer una mejor sociedad. Cristian Castillo, Carmen Lorena Ortiz, un servidor Juan Carlos Sandoval, que tengan una noche muy hermosa.